¿Cómo está, presidente? Buenos días. Diego Montaño lo saluda. Buenos días, Diego. Mucho gusto y gracias por su entrevista y un cordial saludo a toda su audiencia. A usted las gracias por atender nuestra invitación. Bueno, hacíamos un recuento respecto a los sectores que se han visto golpeados, no solamente por la crisis que se viene agudizando cada vez más, la escasez de combustibles, la disparada del dólar, el incremento en los precios de la canasta familiar, sino también ahora a eso se suman los bloqueos de carreteras, ¿no? Que también se convierten en un perjuicio, sobre todo para el sector turismo. ¿Tienen datos ya desde la Cámara Boliviana de Turismo cuánto se perdió justamente para este sector? Datos oficiales realmente no existen. Uno lee en la prensa, los medios de comunicación, eh, circulan una cantidad de cifras, tanto emitidas por entidades de gobierno como por sectores privados. Efectivamente, Bien, hemos tenido ahí algún problema con la comunicación. Nos decía el señor Luis Ampuero, que es presidente de la Cámara Boliviana de Turismo, que no existen datos oficiales, diríamos, solamente los presentados por las autoridades de gobierno, por algunos sectores y cámaras empresariales, no tanto así desde la misma Cámara Boliviana de Turismo. Ese siempre se convierte en un problema a nivel nacional cuando uno empieza a revisar, por ejemplo, la prensa internacional, se encuentra con datos pormenorizados, ¿no? Es algo que nos falta mucho trabajar el periodismo de datos en Bolivia para poder sobre datos y no sobre suposiciones ni preconceptos, justamente sobre datos ir trabajando. Ese es un tema, eso es una asignatura pendiente en nuestro país. Ahora sí hemos retomado la comunicación. Señor Ampuero, nos decía, no hay datos oficiales salvo los vertidos por autoridades de gobierno y alguna que otra cámara. sí, las cámaras, las autoridades, el Viceministerio de Turismo, también los organizadores de ciertos eventos como las festividades de Gran Poder, etcétera. Hay diferentes números. Es difícil encontrar cuál es el número verdadero. Lo que sí podemos estar absolutamente seguros que la pérdida es generalizada y muy grande, ¿no? Una estimación casi personal, simplemente partiendo de la base de lo que genera habitualmente el turismo, que estamos entrando a una época alta para el turismo. Podríamos hablar de un daño a nivel nacional de por lo menos $1 millón diarios. O sea que afecta absolutamente a todos los miembros del tejido empresarial turístico, desde agentes de viaje, operadores, transportadores, líneas aéreas, flotas, buses, pero también todo lo que son establecimientos de hospedaje, establecimientos de restaurantes, eventos culturales, eventos religiosos, como el caso de Gran Poder. O sea, el efecto es sistémico y todas las industrias y actividades relacionadas, como pueden ser bordadores, folcloristas, músicos, bailarines, etcétera, etcétera, artesanos. O sea, el efecto es muy grande. El turismo abarca por lo menos entre 300 y medio millón, entre 300 y medio millón de personas en todo el país, que todos los cuales efectivamente somos afectados en mayor o menor grado. En muchos casos el daño es absoluto, como puede ser en el departamento más afectado que ha habido en estos bloqueos últimos, que ha sido el departamento de Cochabamba, donde la pérdida, por lo menos en el sector hotelería, ha sido posiblemente un 90%. La hotelería prácticamente ha estado parada, no ha habido chance de que lleguen muchísimos viajeros, turistas, etcétera, etcétera. Entonces, el impacto es muy grande, como le digo, aproximadamente $1 millón a nivel nacional diario. Y esto es algo que no solo nos afecta ahora, sino que el tema de bloqueos es una propaganda negativa que daña nuestra imagen internacional ahora y en meses y en semanas por venir, lo cual da lugar a cancelaciones de viajes, redireccionamiento de circuitos de viaje a otros lugares, acortamiento de viajes, etcétera, etcétera. Todo lo cual se traduce en menores ingresos de divisas para el país y también pérdidas de empleo.
¿De qué manera, señor Ampuero, más allá del bloqueo, el incremento, por ejemplo, en los precios de la canasta familiar, el tema del dólar y la escasez de combustibles también han afectado al turismo? Bueno, ahí habría que diferenciar lo que es turismo nacional y al turismo nacional, que son turistas que están supeditados a ingresos nacionales. Definitivamente el alza de precios redunda tremendamente en su capacidad de viajar. Simplemente los viajes se vuelven más caros, la alimentación, los atractivos turísticos, los pasajes aéreos, todo aumenta de precio y se hace muy difícil viajar. Y la gente es una de las cosas que corre viajes. Pero hay que es el internacional. El internacional, efectivamente, las subidas de precios en lo que es alimentos, por ejemplo, ¿no?, que pudiera haber en operación turística o establecimientos de hospedaje, le va a ser menos impactante porque están trayendo divisas. Y ahí viene la capacidad del turista con el dólar oficial o el dólar paralelo. Sin embargo, cuando todas estas situaciones ocurren, cuando nosotros como país no podemos ofrecer seguridad al turista, podemos ofrecer transitabilidad y nos mostramos como un país violento, como un país prácticamente en caos o en una semiguerra civil, realmente eso espanta absolutamente al turista internacional y podría llegar a nuestro país porque en este momento nos hemos vuelto más baratos, pero no, más bien esta se aleja y en ese sentido el daño al turismo es tanto parte de los turistas nacionales como los internacionales. Usted nos decía, nos hemos vuelto un país más barato. Esto entendemos para los turistas internacionales que traen dólares, cambian al paralelo, entonces tienen una mayor capacidad de compra versus el turismo interno. ¿Hay algún dato, por ejemplo, de cuánto ha caído el turismo interno que usted nos dice? Claro, uno cuando empieza a sentir que se achica la capacidad de compra, empieza a ajustar o a quitar algunos ítems de su vida. Los gustitos, diríamos, que serían los viajes o comprar de repente algunos productos. En ese sentido, ¿se tiene algún dato de cuánto se redujo, por ejemplo, el turismo interno? Bueno, en ciertos lugares posiblemente ha sido, como le decía, en el caso de Cochabamba, posiblemente una reducción del 90%. Prácticamente se cortaron todas las llegadas a Cochabamba por tierra, no estaba habilitada la ruta tan importante al oriente, la ruta al occidente. Entonces eso hace que el turista nacional que se desplaza mayoritariamente por tierra, por buses, flotas, etcétera, no hubiera podido llegar. Y en el caso de los aviones, bueno, ha sido posible llegar a las capitales, pero con limitaciones por la incertidumbre de lo que podría pasar con los bloqueos, en la medida que se agraven, en la medida que se vuelvan más duros, etcétera. Entonces el impacto es muy grande. Yo creo que por lo menos una pérdida de 50% de capacidad de ocupación en todas las ciudades de Bolivia y en el caso específico de Cochabamba u otras regiones. Definitivamente el daño es muchísimo mayor, como dice en Cochabamba, posiblemente una caída de hasta 90% en la ocupación hotelera. Veíamos algunos comunicados, por ejemplo, de empresas de omnibuses, de flotas, que antes de que arranquen los bloqueos empezaron a cortar, suspender y en algún punto definitivamente suspender el servicio, no solamente algunos horarios. Esto debido a la situación del diésel y a los bloqueos que ya arrancaban. ¿De qué manera esto impacta en el turismo? Sí, adelante, por favor. No le capté la última parte. Sí, le decía de qué manera esto impacta en el turismo interno, que las flotas estén haciendo filas por diésel en vez de estar transportando pasajeros. Es correcto. La falta de combustible genera una enorme incertidumbre. Uno escucha historias de taxistas, de personas de la calle, de transportistas que pueden pasar a muchas horas, a veces ir a dormir a las gasolineras para conseguir combustible. Y eso es para el viaje de ida. Y la incertidumbre, bueno, llego al lugar y cómo vuelvo, ¿no es cierto? Y por otra parte, el tema de la inseguridad. Yo creo que todos hemos visto las imágenes tan tristes de ese bus incendiado hasta lo último en Yayagua. Yo creo que es una imagen que no solo afecta al turista, afecta al transportista y a cualquier turista
que realmente estamos yendo en actividad, el turismo se vuelve una actividad de alto riesgo, lo cual es un contrasentido. Si como país, cualquiera que sea, no se puede ofrecer seguridad al turista, si no se puede usar libre transitabilidad y diremos una ausencia de caos civil, bueno, simplemente no tenemos chance como turismo. Y con este tipo de actitudes, sea la motivación que impulsa a sus originadores, realmente nuestra economía es dañada, pero terriblemente, y nuestro turismo es herido de muerte. En esta situación del turismo que nos decía es una situación complicada, hablábamos con, por ejemplo, el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores la anterior semana y nos decía, estamos en la tormenta perfecta, ¿no? O sea, todos los problemas que puede haber para una economía los tenemos. El tema de las divisas, del combustible, inflación, recesión, hay una ralentización de la economía y a esto sumarle los bloqueos, los conflictos sociales, políticos, institucionales. Es decir, estamos atravesando la tormenta perfecta. ¿De qué manera el turismo en esta tormenta puede sobrellevar o cuáles son las estrategias? Ya ayer se ha anunciado desde el denominado Pacto de Unidad Evista que van a hacer una pausa humanitaria a los bloqueos. Entendemos que quiere decir que se van a levantar. ¿Cuánto tiempo tardan en recuperarse después de este golpe? Bueno, un país puede tardar mucho o puede tardar muy poco para recuperarse. La lástima en nuestro caso, como Bolivia, si uno toma en cuenta como base la pandemia del 2019, somos uno de los países en Hispanoamérica que no hemos logrado recuperarnos de la pandemia. O sea, estamos lejos de la marca del 1.400.000 turistas que habíamos recibido en 2019. Posiblemente ahora no llegamos al millón y con todos estos conflictos, el que hubo el año pasado en octubre, otro bloqueo duro, largo, y el de este año simplemente estamos lejos, posiblemente no llegamos al 70% de lo que habíamos alcanzado el 2019. Y lamentablemente cuando uno compara nuestra situación con otros países de Hispanoamérica, como es el caso de El Salvador, de Colombia, de Dominicana, todos ellos ya han superado sus niveles que habían alcanzado en 2019. Nosotros estamos lejos de la marca. Este tipo de conflictos de este año otra vez nos van a causar una pérdida grande de no poder recuperar lo que habíamos logrado ya el 2019 y tomando en cuenta la eficiencia con la cual nos movemos como país, tanto en lo que es la acción gubernamental como la coordinación pública-privada, lamentablemente han pasado 6 años y no recuperamos de la pandemia. ¿Cuánto tiempo más pasará para que podamos recuperar los daños del último bloqueo? Lo único que se puede decir es que miramos con esperanza el próximo cambio de gobierno. Esperamos que haya una mejor concertación entre los sectores público y privado y por otra parte, que el nuevo gobierno realmente tenga una visión y una comprensión del turismo mucho más proactiva y dispuesta realmente a ver el turismo como la gran oportunidad que tiene nuestro país de rápidamente generar crecimiento, empleo y captación de divisas por la vía del turismo. Entonces se puede hacer, muchos países lo han hecho, países que han estado destrozados en algunos años han sido capaces no solo de levantar su turismo, sino de hacer que el turismo sea una industria ganadora puntal de su desarrollo económico. Nosotros esperamos eso del próximo gobierno y eso nos mantiene con esperanza. Y lo otro es simplemente la resiliencia que ha demostrado el sector turismo. La epidemia del 2019 nos puso en el suelo. De alguna forma no acabamos de levantarnos, pero seguimos manteniendo la fe y la esperanza de que este sector eventualmente va a ser uno de los puntales de la economía boliviana. Señor Ampuero, cuando usted menciona desde el 2019, que fue un pico, diríamos un hito importante en la captación de turismo en Bolivia, 1.4 millones de turistas, dice desde la pandemia no nos hemos recuperado, somos el único país de Hispanoamérica que no se ha recuperado desde la pandemia, falta de coordinación público-privada. ¿Qué tipo de coordinación faltó con el gobierno nacional? ¿Qué debía haber hecho el gobierno nacional? Y esto sirve para la segunda pregunta, ¿qué debe hacer el siguiente gobierno?
Bueno, hay muchas cosas que pueden hacerse. Nosotros hemos estado en la Cámara con los diferentes subsectores reflexionando este tema con bastante detenimiento. Las propuestas están ahí. Cuando el año pasado nos reunimos con el presidente Arce y su gabinete en el mes de agosto y se definió por sugerencia del presidente Arce la creación de un gabinete de turismo, ¿cuál era la idea del gabinete de turismo? Que se puedan reunir los principales ministerios que tienen que ver con el turismo. Estamos hablando de ministerios de gobierno, relaciones exteriores, economía, salud, etcétera, obras públicas, para ver lo que está fallando en el turismo y cómo se pueden ir tomando acciones y correctivos. Y eso obviamente en concertación con los sectores privados. Ese compromiso fue formulado el año pasado, en el mes de agosto, con la creación de un gabinete de turismo que es un espacio de concertación interministerial y colaboración pública y privada. Lamentablemente, hasta la fecha, no ha habido ni siquiera una primera reunión de ese gabinete y bueno, a estas alturas del campeonato es posible que ocurra algo, pero sí pensamos que en el próximo gobierno debiera instalarse ese espacio de coordinación que no sería único para Bolivia. Hay varios países de Hispanoamérica que sí tienen esos gabinetes de turismo, que son precisamente los países ganadores en turismo. Tenemos el caso de México, Panamá, Guatemala, etcétera, Perú, que sí trabajan de esa forma. Pero detrás de eso también hay una asignación al turismo de una mayor importancia estratégica, tanto en términos fundamentalmente de presupuesto, por capacidad humana. De pronto hay muchas medidas que se pueden tomar en turismo, mejorando el tema de conectividad aérea, el tema de seguridad del turista, el tema de promoción, facilitación, normativas, incentivos de fomento, etcétera, como lo hacen otros países. No hay que ir muy lejos, hay que estudiar casos como El Salvador, como México, prácticamente todo país que está creciendo en turismo hace ciertas cosas que lamentablemente nosotros hasta este momento no las hemos hecho, pero no sería algo tampoco absolutamente difícil de comenzar a ejecutar. Eso hemos pedido a las autoridades de gobierno y esperamos que el próximo gobierno sea mucho más receptivo y esté menos sumergido en la crisis que nos afecta, precisamente para poder salir adelante, porque el turismo es la gran opción para Bolivia, precisamente porque podemos recuperar rápidamente nuestra capacidad de captar visitantes, de mejorar los ingresos que vienen por el turismo, pero para eso hay que tomar acciones. Las acciones se sabe cuáles podrían ser, porque es la medida que hacen todos nuestros vecinos hispanoamericanos. Hasta el momento no lo estamos haciendo bien. Claro, parece paradójico que en un momento en el que hay una reducción de la captación de divisas, es decir, de generar dólares genuinos, no se incentiva el turismo, que es una manera rápida y eficiente de justamente generar dólares, que es lo que hoy en día le falta a nuestro país. De hecho, algún cálculo que nos daba el expresidente de la Cámara Nacional de Industrias, Pablo Camacho, decía, si recibiéramos un pequeño porcentaje del turismo de rebalse, diríamos, del Perú, estaríamos hablando de generar más de 1.200 millones de dólares año, que son dólares frescos para la economía, y sabemos que esta industria sin chimeneas, como se la conoce al turismo, tiene pues un efecto multiplicador importante. ¿Ustedes como Cámara han tenido algún tipo de evento? ¿Van a organizar algún evento para sentarse con los aspirantes a la presidencia y plantearles, diríamos, algún tipo de propuestas y decirles, oiga, señor, si usted llega a ser presidente a partir del 8 de noviembre, como turismo necesitamos esto y proponemos esto? ¿Ya se han reunido? ¿Lo van a hacer? Sí, hemos tenido aproximaciones, hemos tenido conferencias que hemos invitado a los candidatos Samuel Dore Medina, Tuto Quiroga, que nos han respondido, y hemos tenido eventos muy interesantes, amplios, con amplia convocatoria, donde a estos candidatos se les ha hecho preguntas muy concretas de cómo abordarían ellos problemáticas específicas del turismo en diferentes campos. Hemos cursado similares invitaciones a los otros candidatos. Estamos esperando respuestas y aceptaciones. Esperamos que se den en los próximos días. El caso de Manfred, el caso mismo de Andrónico, estamos en contactos, pero obviamente es algo que tiene que ser definido por los propios candidatos. Por otra parte, estamos preparando un
un cuestionario para cada uno de los candidatos con preguntas lo más concretas posibles de cómo ellos operarían en cada uno de los temas del turismo y que eso sea entregado por ellos mismos, ojalá suscrito por sus plataformas partidarias, que nos sirva como compromiso de que si usted es elegido, qué es lo que está dispuesto a hacer el turismo. Y por otra parte, bueno, nuestra actitud permanente de llegar con nuestros planteamientos a los candidatos. Aquellos precandidatos que nos han solicitado, con el mayor gusto les hemos proporcionado lo que a nuestro juicio es lo que se requiere hacer en Bolivia. Que no se requiere una inteligencia demasiado profunda, sino conocimiento de lo que está pasando en el turismo en el mundo. Hay países que están recuperando muy bien, hay países que son vencedores, como es el caso de Dominicana, como es el caso de El Salvador, obviamente el caso de México. Se trata de conocer lo que hacen esos países y tratar de replicarlo. No se trata de reinventar el agua tibia, pero lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Señor Ampuero, estamos a puertas de una temporada alta, justamente las vacaciones, el receso de medio año para el turismo interno es bastante importante. Pero a propósito del turismo, esta semana hay dos feriados, uno jueves y otro sábado. Ayer lo escuchábamos al viceministro de Turismo que lanzó una propuesta que debe ser tratada, debatida y aceptada por el Ministerio de Trabajo para recorrer alguno de los feriados y tener un feriado puente, un fin de semana extra large desde el jueves hasta el domingo. ¿De qué manera este tipo de feriados, que tendríamos 4 días, ayudan, se convierten en un aliciente para el sector turismo? Bueno, es un periodo de larga data del turismo. Se ha planteado este tema de extender los feriados largos. Muchos países en Hispanoamérica que hacen este tipo de medidas y creemos que es algo positivo. Ahora, hay que diferenciar. Es un tipo de medida positiva para ciertos destinos, para ciertos lugares, principalmente los rurales, que dan pie a vacaciones largas y que son lugares netamente turísticos. No son necesariamente los mejores mecanismos o instrumentos para otras localidades que no son precisamente turísticas. Pongo el ejemplo concreto en el caso de La Paz. La Paz es una ciudad más corporativa, más de actividad, de oficina, de trabajo, que turismo propiamente, a pesar de los 1000 atractivos que tiene La Paz. Entonces, cuando viene un feriado largo, los turistas no necesariamente vienen a La Paz, los turistas van a otros destinos dentro de Bolivia y fuera de Bolivia. Entonces, es una cosa buena, pero no es necesariamente la solución para el turismo nacional. Yo creo que es una medida que tiene que ser complementada con otras y creo que hay otras que son definitivamente mucho más importantes que el tema este de los feriados largos, que está bueno, pero no es la solución definitiva para el turismo. ¿Cómo van a encarar? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuánto generalmente se mueve en esta temporada que viene de receso de invierno? Bueno, el receso de invierno tiene mucho impacto positivo sobre el turismo. En la medida que hay vacaciones de invierno, la gente trata de salir en familia, se va a los destinos rurales, llámese Samaipata, llámese Tarija, llámese Cochabamba, etcétera. Pero por otra parte es también la época del frío, entonces las familias tienden a refugiarse en lugares más cálidos, que pueden ser en el oriente o puede ser en países vecinos también. Es una época buena y llega mucho turista porque también son las vacaciones. En el caso del hemisferio norte son las vacaciones de verano y hay países y turistas que van a viajar en esa época porque precisamente es su periodo de vacaciones. Por Bien, hemos tenido ahí alguna interrupción. Estábamos hablando con Luis Ampuero, presidente de la Cámara Boliviana de Turismo, que sobre el fin de largo dijo es una buena medida, pero no es la mejor. Esta debe ir acompañada de otras decisiones y acciones que complementen este tipo de decisiones, y estábamos hablando del receso de invierno. Ahora sí, lo recuperamos, señor Ampuero. Nos decía, en el hemisferio norte están en vacaciones de verano, así que también es un buen momento de recibirlos por estos lados. Es correcto, es una buena época. Yo creo que para la mayor parte de los destinos de Bolivia, tanto en ciudades capitales como también en áreas rurales,
En el mes de junio, julio arranca el periodo alto que prácticamente se va a extender hasta los meses de enero, febrero del siguiente año, ¿no? Por eso que un bloqueo en esta época es especialmente dañino y perjudicial a todo el tejido empresarial turístico. Señor Ampuero, usted nos dio algunos sitios turísticos. Sabemos que, diríamos, la carta de presentación de Bolivia ante el mundo es el Salar de Uyuni. ¿Cuáles son los destinos favoritos? ¿Hay alguno que, digamos, haya sorprendido, haya aparecido en los últimos años que no estaba en el radar, diríamos, tanto de bolivianos o de extranjeros? ¿Algo que sorprenda? Bueno, yo creo que Bolivia no deja de sorprender a propios y extraños. Obviamente, usted mencionó Uyuni es la joya de la corona. Uyuni ha surgido en los últimos 20, 30 años. Por hoy, posiblemente es el principal atractivo turístico de Bolivia y posiblemente uno de los atractivos más importantes, no solo a nivel de Hispanoamérica, sino del mundo entero. Y en ese sentido, yo creo que no hemos siquiera empezado a aprovechar los beneficios del turismo en el mismo Uyuni por las limitaciones de infraestructura que tenemos en el Salar, ¿no? Esto es Uyuni. Pero ¿qué cosas nuevas hay? Yo creo que cada persona puede ir descubriendo nuevos atractivos, nuevos valores en Bolivia. Simplemente a modo de un listado, se me ocurre muy fuerte el tema del avistamiento de aves, por ejemplo. Bolivia se ha posicionado como un país muy rico en variedades de aves y hay un mercado muy importante, quizás no excesivamente numeroso, pero de alta capacidad de gasto en el mundo y muy fuerte en los países del norte para avistar aves. Y nosotros somos un país muy rico en este tema. De la misma forma, yo creo que nos impresiona muchísimo el tremendo valor patrimonial y religioso de lo que es la música en la Chiquitanía y en los llanos de Mojos, porque es una música absolutamente interesante, barroca, renacentista, de enorme trascendencia que está ahí para ser observada y apreciada por todo el mundo y que es una cosa que a veces los mismos bolivianos no conocemos y es muy impresionante. En esa misma lógica uno puede hablar de todo lo que es paleontológico en Bolivia, lo que es Toro Toro, todo lo que son las guarderías de dinosaurios, todo lo que se ha descubierto y puede descubrir. Y en fin, todo lo que uno encuentra en Bolivia que merece ser descubierto o redescubierto. Caso concreto tan interesante como es, por ejemplo, Tiahuanacu, que nos enteramos por boca de especialistas que hoy por hoy 93% de Tiahuanacu todavía permanece bajo tierra. O sea, lo que podría ser también uno de los principales atractivos de Bolivia, todavía no hemos terminado de recuperarlo y observarlo plenamente. De la misma forma puede ir tocando otros aspectos, como puede ser el ciclismo de montaña, donde Bolivia y La Paz particularmente, o la zona occidental de Bolivia, podría realmente jugar un papel mucho más importante a nivel internacional. En fin, en ese sentido, y hay muchos aspectos en Bolivia que no se han descubierto todavía en turismo, pero que ofrecen un potencial muy interesante. Me refiero, por ejemplo, al caso de Bolivia como un sitio de trabajo o de arribada para turistas que se llaman nómadas digitales. Y para eso hay que crear las condiciones para que sea el país más atractivo, mejor conectividad aérea, mejor conectividad por internet, para que personas que trabajan básicamente desde su computadora en cualquier parte del mundo puedan hacer de Bolivia un lugar de residencia temporal o permanente. Y de esa forma me refiero a otro potencial muy grande que tenemos en Bolivia, que hasta ahora prácticamente lo tenemos desaprovechado, que es el ofrecer a Bolivia como un destino para jubilados rentistas. Estas son personas que ya han terminado su vida laboral en sus países de origen. Estamos hablando particularmente de Norteamérica, de Europa, de Asia, los países de mejor capacidad económica, donde hay una cantidad enorme de personas que terminan su edad laboral, pero tienen muchos años delante en sus vidas, en los cuales tienen muy buen nivel económico, hay ganas de viajar y conocer nuevas culturas, y que nuestro país podría ser un destino interesante para decenas de miles de ellos.
simplemente mencionar que hay muchos países en Hispanoamérica, como es el caso de Costa Rica, el caso de México, el caso de Panamá, etcétera, etcétera, que se han convertido en verdaderos centros de captación de jubilados rentistas. En el caso de Bolivia no hemos empezado a hacerlo y más bien no hacemos prácticamente nada para competir en este mercado tan interesante que hoy por hoy posiblemente comprende por lo menos unos 100 millones de personas que son jubilados rentistas, pero que hacia el año 2050 van a ser más de 1.500 millones de personas que van a estar interesadas en buscar y conocer nuevas culturas, nuevos climas y también países más económicos para vivir la fase final de sus vidas. Señor Ampuero, ha sido un gusto conversar con usted estos minutos. Nos ha dado datos muy interesantes respecto al turismo, pero sobre todo qué se puede hacer y qué se puede esperar con el siguiente gobierno, las potencialidades que tiene nuestro país, el turismo totalmente diferente según las regiones, para todos los gustos, quienes gusten del café, hay unos tours impresionantes del café, quienes les guste el vino también, quienes les guste la aventura o los sitios arqueológicos, en fin, tenemos todo, montaña, llanos, así que es saber buscar. Nosotros como bolivianos, las ofertas están y bueno, valorar lo que tenemos. Esperemos que estas elecciones puedan derivar justamente en un gobierno que le preste atención a aquello que usted reclamaba, justamente esta nueva mirada respecto al turismo como parte del motor económico y también a los gobiernos subnacionales que sean elegidos el siguiente año. Va a ser un placer volver a conversar con usted, señor Ampuero, que tenga buen día. Muchas gracias, Diego. Que tenga usted un buen día. Muchas gracias.